Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde hoy volvemos a contar con el privilegio de tener con nosotros a Manuel Fernández Ordóñez, que ya nos acompañó en un programa previo donde hicimos un rapidísimo repaso por la historia de la humanidad previa a la Revolución Industrial, insistiendo en la importancia fundamental de la energía como un elemento indispensable para el desarrollo de esa humanidad. Yo sé que para los espectadores de Big One, Manuel Fernández Ordóñez es conocido no solamente por su colaboración aquí en Pedazos de Historia, sino porque también hemos contado con él en otros programas como En Libertad o en el programa de Manuel Llamas. Pero para aquellos que van a tener el placer de descubrir hoy a Manuel, les recuerdo que es físico, con un doctorado que versó sobre energía nuclear, que es saber lo más que se puede saber de la energía más importante de nuestro mundo contemporáneo, y que además desde hace tiempo ya es miembro del Instituto Peter Haber de la Universidad de las Hespérides, donde pueden, si ustedes entran en la web de las Hespérides, ver cuál es la docencia que Manuel imparte allí y así poderle sacar todavía mucho más partido a lo mucho que sabe Manuel. Manuel, gracias por estar de nuevo con nosotros en Pedazos de Historia. Un placer, estimado. ¿Cómo estás? Bien, y hoy vamos a avanzar. Vamos a avanzar en esa historia de la energía, en esa inevitable relación entre la energía y los seres humanos, en torno al fenómeno más trascendental de nuestro mundo contemporáneo, que fue la Revolución Industrial. Que además, en principio, y me vas a permitir después que haga un pequeño prólogo sobre otros elementos, cuando lo explican en el colegio, lo explican asociados sobre todo a la energía y en particular al carbón. Efectivamente, algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. A pesar de ser un supuesto experto, cada vez que uno dice experto muere un gatito, porque experto era el doctor Simón, en energía no estoy de acuerdo. Pero sí es cierto que la revolución industrial es un cúmulo de muchísimas circunstancias, es un desarrollo sin precedentes en la humanidad, que tiene muchas aristas y que tenemos que discutir desde varios puntos de vista. El energético es uno de ellos, desde luego, pero no es el único. Y en efecto, no es el único, el energético, insisto, nos lo cuentan mucho en nuestros manuales de texto en el colegio, que la revolución industrial surge por el uso, la ventaja que tiene Inglaterra de tener minas de carbón, que en efecto es una ventaja, y el uso de ese carbón en las máquinas que van a empezar a desarrollarse durante la revolución industrial, que también es cierto que se llevó a cabo. Pero como hemos tenido ocasión de explicar en algún programa previo aquí en Pedazos de Historia, recordemos que la revolución industrial consiste esencialmente en la capacidad que hubo en Inglaterra desde comienzos del siglo XVIII, y como vamos a repasar ahora con Manuel, buena parte de la introducción de la energía y la maquinaria es de la segunda mitad del XVIII, 50, 60 años después de ponerse en marcha la revolución industrial, la capacidad a comienzos del siglo XVIII de concentrar la mano de obra que viene del campo, que migra del campo a la ciudad, que constituye fábricas. Una fábrica es un lugar donde tienes mucha mano de obra concentrada que te permite una buena división del trabajo y una especialización de esa mano de obra. Es cierto que las fábricas, esa concentración de la mano de obra, ya había existido previamente en otros lugares de Europa. Lo encontramos en la Italia de los siglos XIV y XV, lo encontramos en los Países Bajos en el siglo XVII. ¿Qué ha cambiado en el siglo XVIII en Inglaterra? Pues bueno, en el siglo XVIII hay unas circunstancias políticas, después de su turbulento siglo XVII, con un par de revoluciones contundentes, incluso cortándole la cabeza a un rey. En esto los ingleses precedieron a los franceses en ese gusto por cortar la cabeza de los monarcas, que va a generar un modelo jurídico, legal, con un respeto por ciertos derechos, sobre todo de propiedad, algo que no ha de sorprendernos. En la tradición legal anglosajona, ser propietario es lo que te da derechos, al contrario de la tradición romana, donde tener derechos te permite tener la propiedad. Entonces, esto va a garantizar ciertos elementos que permiten un desarrollo intelectual, pero también un desarrollo empresarial a comienzos del XVIII. Ojo, unas características que también se habían dado en el siglo XIV y XV en Italia o en el siglo XVII en los Países Bajos, con lo cual hay que seguir buscando. ¿Qué otros elementos hay en esta Inglaterra de principios del XVIII? Pues en esencia lo que va a haber es mercado. Un mercado que quiere esa producción industrial
que se ha puesto en marcha en Inglaterra y que es capaz de absorber ese excedente industrial. Y ese mercado estaba en la propia Inglaterra, ese mercado estaba en Europa continental, pero sobre todo ese mercado, y eso es lo que no tuvieron ni los italianos de la Baja Edad Media ni los Países Bajos del XVII, ese mercado estaba en Hispanoamérica. E Hispanoamérica va a ser el gran consumidor de los productos industriales, tejidos, cerámicas, todo tipo de siderurgia, que ponen en marcha los ingleses a comienzos del siglo XVIII. Teniendo, por tanto, claro que hay un proceso histórico, social, económico, que explica por qué se pone en marcha la Revolución Industrial Inglesa. Ya digo, hay unos factores políticos, jurídicos, pero sobre todo comerciales. Ahora sí, Manuel, vayamos a la parte energética. Entonces, cuéntanos ese otro elemento. Hay un paso previo. Voy a discrepar contigo, porque en esta mesa hay que discrepar, si no, ¿a qué vienes? ¿No? Hay un ingrediente importantísimo en la Revolución Industrial que no sucede en la Europa continental. Que bien has explicado que la Revolución Industrial se sustenta en pilares que ya existían, creados en otros sitios. Por ejemplo, la banca se crea en la Italia del 14-15, ese esplendor de Florencia, Venecia, Génova. Por tanto, la banca existe. Las compañías, las sociedades anónimas o la bolsa se desarrolla en los Países Bajos del 17, la compañía de las Indias neerlandesas orientales, y ya se crea esas sociedades anónimas, se crea la bolsa. Y son pilares sobre los que se sustenta la Revolución Industrial, pero hace falta algo más. Hay algo que se da en Inglaterra, que es un hecho diferencial, porque el tema del mercado, que estoy de acuerdo contigo, es posterior. Es decir, tú necesitas un mercado para producir, para que te compre los bienes que produces, pero hay que explicar primero cómo se produce esa explosión de productividad que se da en Inglaterra y no se da en otros sitios. Y la clave está en cómo se libera mano de obra del campo que emigra a las ciudades, porque ya no se necesita más esa mano de obra en el campo. Y eso es algo que no sucede en la Europa continental, y es porque en Inglaterra se da la particularidad de que aumenta la productividad del campo a la vez que aumenta la productividad de los campesinos ingleses. Algo que no sucede en la Europa continental. La Europa continental aumenta la productividad del campo, pero no la productividad de los campesinos, con lo cual el campo produce más, pero no libera mano de obra, que tiene que emigrar a las ciudades. En Inglaterra sí, porque se dan una serie de circunstancias. Una de ellas, que es determinante, son las leyes de cerramiento. Las leyes de cerramiento que empiezan a privatizar suelo que era colectivo, suelo que era comunal. Hasta entonces en Inglaterra. Hay un libro maravilloso de un economista peruano que es Hernando de Soto, que él nos dice que en los países en desarrollo, los países pobres todavía hoy en la actualidad, la gran mayoría de la gente posee cosas, pero no tiene ningún título de propiedad sobre esas cosas. Y cuando tú no tienes derechos de propiedad sobre lo que posees, es un lastre enorme para el crecimiento. Es decir, no puede uno escapar a la pobreza si no tiene derechos de propiedad sobre lo que posee. ¿Por qué? Porque la forma de crecer, la forma de progresar, la forma de escapar a la pobreza es con inversiones en capital. Uno no puede invertir en capital porque cuando uno va a pedir un préstamo, si no tiene absolutamente nada que poner como aval, pues nunca le van a dar un préstamo. Si tú no tienes derechos de propiedad sobre tu tierra o sobre tus posesiones, jamás vas a conseguir financiación para llevar a cabo tus proyectos. ¿Qué pasó con las leyes de cerramiento en Inglaterra? Que privatizaron el campo. Con lo cual, primero, aumentó la productividad del campo porque empezaron a invertir en capital en el campo con las leyes de cerramiento. Cuando uno va a Inglaterra ve todos los minifundios cerrados con muros de piedra, ¿no? Es algo muy clásico de Inglaterra. Y este es el hecho diferencial. Entonces, aumenta la productividad del campo, se libera mano de obra que se va a las ciudades. Tenemos mucha más producción, hay mucha más comida, con lo cual podemos alimentar a muchos más animales de tiro. Aumenta enormemente la productividad del campo. Tenemos más animales de tiro, con lo cual producen más excrementos, tenemos más estiércol para abonar, lo cual a su vez aumenta otra vez la productividad del campo y libera esa mano de obra que se va a las ciudades. Aumenta muchísimo la población, con lo cual aumenta el mercado interno primero, y una vez que explota la producción, y luego veremos cómo, con el dominio de la energía, ya se van fuera y aparece la figura que bien mencionas del mercado de América, que no existía ni en la Italia del 14 ni en los Países Bajos del 17. Yo te voy a discrepar. Venga, estupendo. Entonces, es muy interesante lo que cuentas porque en efecto es algo que nos explican con regularidad y estoy
de acuerdo en que, es como aparece en los libros, hay una revolución agrícola que permite aumentar la producción de alimento, que permite un crecimiento demográfico, que permite un movimiento del campo a la ciudad. Pero en realidad es la inversa. Entonces, las leyes de cerramiento comenzaron a darse a partir de 1760. Sí, 750, sí, es correcto. Mientras que el domestic system, esa idea inicial en la cual el comerciante distribuye la materia entre los campesinos que aprovechan los tiempos ociosos para empezar a producir y que después, para no tener que ir aldea a aldea distribuyendo las materias primas, sino que eso ya había una ciudad, se produce 50, 60 años antes de las leyes de cerramiento. Es decir, lo que va a suceder es, tenemos un domestic system, finales del 17, comienzos del 18, cuando ha acabado todo el proceso revolucionario. Es cierto que con las guerras jacobitas ahí tenemos algunos inconvenientes en la primera mitad del 18. Entonces, empiezan a llevarse campesinos a las ciudades, lo que significa que surge un mercado que no existía, que son esos campesinos desplazados a las ciudades que están pidiendo alimentos. Y son los primos que se quedan en el campo los que tienen que empezar a cranear cómo hago para aumentar mi productividad. Con lo que de nuevo el factor comercial de hay una demanda que exige más alimentos porque se me han ido 4 primos a trabajar a Birmingham y yo me he quedado solo y tengo que es ahí cuando empieza todo el proceso que tú estás explicando correctamente de privatización de la propiedad, se empiezan a cerrar pequeños espacios, mejoran los abonos y demás. Entonces, todo esto, bueno, unido por supuesto a lo que comentabas al principio de todo el sistema jurídico anglosajón, que es absolutamente distinto al del derecho romano de la Europa continental de la época y que se respetan mucho más los derechos de propiedad. Acuérdate que después de la Revolución Gloriosa al rey le hacen firmar la Bill of Rights, 100 años antes de la Revolución Francesa, donde al rey se le niega el derecho a recaudar impuestos de manera masiva, al rey se le niega el derecho a tener un ejército, el poder legislativo se le establece en el Parlamento, aparece la libertad de culto, algo que no sucedía en las monarquías absolutistas, ¿no? de la Europa continental. Todo esto es un caldo de cultivo para que en Inglaterra surja la revolución industrial. Es que tenían carbón. Bueno, carbón había mucho en Bélgica, carbón había mucho en Alemania y no surgió la revolución industrial allí. Luego, por eso digo que es una arista, que es una, digamos, circunstancia histórica que tiene muchas aristas. Pero es cierto que no se podría haber dado sin la componente energética que es el carbón. Eso es. ¿Por qué? Porque explicamos en el primer programa cómo al final toda la industria del hierro, la industria de fundir metales, se hacía con carbón vegetal, porque tenía un poder calorífico muy superior al de la madera. El problema del carbón vegetal es que para generar 1 kilo de carbón vegetal uno necesita 4 o 5 kilos de madera. Cuando ya encarábamos el siglo XVII en Inglaterra, apenas tenían árboles ya. Ya habían esquilmado casi todos los bosques de Inglaterra, porque el uso de la madera era intensivo para absolutamente todo. Todo se hacía con madera, desde la construcción de barcos, la construcción de viviendas, calentarse, la producción de metales que se hacía con carbón vegetal que procedía de la madera. Por tanto, en Inglaterra tenían un enorme problema que se estaban quedando sin madera. Este problema no lo hubieran podido solventar si no hubieran empezado a utilizar de manera masiva el carbón. El carbón a mediados del siglo XVI en Inglaterra apenas suponía el 10% de los usos energéticos totales de Inglaterra, pero en 1700 ya era el 50%, a finales del 18 era el 75% y a mediados del 19 ya era el 90%. Desde a mediados del 19 en Inglaterra ya todo era carbón. ¿Y por qué no se había utilizado antes el carbón mineral? Bueno, porque no se habían encontrado usos para el carbón más allá de calentarse. El carbón en Inglaterra es conocido y se usa desde el siglo XI aproximadamente, más intensivamente en la Edad Media. El problema del carbón era que el carbón inglés de las tierras medias de Inglaterra es un carbón que tiene altísimo contenido en azufre. Es un carbón que cuando lo quemas huele muy mal. No es un carbón muy apreciado. Desde luego la alta sociedad londinense no lo quería ni ver, ¿no? Huía del carbón como de la peste porque olía muy mal, era muy desagradable calentar la casa con carbón. Esto se solventa cuando empiezan a traer carbón de muchísima mejor calidad del norte, de la zona de Escocia, ¿no? Antracita de muchísima mayor calidad con un contenido de azufre que era 10 o 15 veces menor.
El problema fundamental que tenían, y aquí está la clave de todo, ya en el otro episodio hablamos de un herrero inglés que se llamaba Abraham Darby. Este caballero tenía la obsesión de conseguir fundir metales con carbón. Dice, es que no se podía fundir metales con carbón. Sí, claro que se podía fundir metales con carbón. El problema que tú tienes cuando fundes metales con un carbón de alto contenido en azufre, como era el inglés, es que el hierro que produces es de muy mala calidad, es muy frágil, se rompe muy fácil. Había que inventar algo que te permitiera fundir metales con carbón, pero producir metal de buena calidad. Esto es lo que consiguió Abraham Darby en 1709. Él consiguió un proceso muy parecido al que se había conseguido miles de años antes con el carbón vegetal. El carbón vegetal se produce a partir de madera, que se quema, se pone en un proceso anaeróbico, una especie de combustión con muy poca cantidad de oxígeno, y se produce el carbón vegetal. Abraham Darby lo que quiso fue hacer lo mismo, pero con carbón. Cogió carbón, lo quemó de manera anaeróbica y consiguió lo que llamamos el coque. Con una salvedad muy importante con respecto al carbón vegetal, que es que, como dije antes, para producir 1 kilo de carbón vegetal hacen falta 5 kilos de madera, pero para producir 1 kilo de coque hace falta solo 1,5 kilos de carbón. Con lo cual, las necesidades energéticas de la madera disminuyen drásticamente, la madera se empieza a abandonar y se empieza a producir hierro con el método diseñado por Abraham Darby, que es una de las grandes revoluciones que tienen lugar en la historia de la humanidad, pasar de producir metales con madera a pasar a producir metales con carbón. Es muy curioso porque, claro, lo que nos estás contando es, pensemos en la famosa revolución científica del siglo XVII, donde tenemos una serie de físicos notabilísimos, comenzando por Galileo y terminando por Newton, que ya muere a comienzos del XVIII. Tipos que probablemente muchos de estos principios físicos que un tipo como Darby podía emplear, solo que no había una demanda de esos conocimientos físicos. Es, según van surgiendo las necesidades, o sea, ese desplazamiento del domestic system a las ciudades, ese aumento de la revolución agrícola, tenemos que ir mejorando cada vez más la producción. Ahora sí, aquel invento que un físico había craneado décadas atrás y que no veíamos utilidad, ahora es cuando empieza a utilizarlo. Claro, y con el carbón, ya el carbón se utiliza para fundir metales, pero se utiliza también para calentarse en las casas y se empieza a utilizar para una infinidad de temas en toda la industria, ¿no? Pero claro, falta algo que demande carbón para usos industriales, que es la máquina de vapor. La máquina de vapor que se desarrolla por esta época, aunque los primeros intentos fueron anteriores, tenemos uno de los grandes físicos de la historia, que era el neerlandés Huygens. Ellos habían empezado a hacer pruebas con motores de pólvora. Es decir, construían un cilindro con un pistón, metían pólvora debajo, explotaba, levantaba el pistón y luego cuando el pistón caía, pues le ponían un balancín como esos pozos de petróleo que veíamos en las películas antiguas en Texas, ¿no? Esos balancines que bombeaban, y hicieron pruebas con pólvora. Huygens tenía 2 colaboradores, tenía 2 becarios. Uno era Leibniz, famosísimo también en la historia, y el otro era un francés que era Denis Papin. Denis Papin inventa, poquito después, la olla a presión, la olla con la que cocinamos en nuestras casas. La olla a presión era muy interesante porque, bueno, permitía cocinar en mucho menos tiempo, ¿no? Lo llamó digester. Fue un invento revolucionario en la época. Estamos hablando de finales del 17. ¿Con esto qué quiero decir? Que la gente de finales del 17 empezaba a tener una noción de que esto del vapor era cosa interesante. Probablemente todos hayamos visto ese cuadro de Magdeburgo donde hay unos caballos tirando de manera opuesta de 2 semiesferas de hierro sobre las que se había hecho vacío, y 8 caballos de cada lado no eran capaces de separar esa semiesfera en la que se había hecho vacío. Por tanto, la gente tiene unas nociones de que esto del vapor, esto del vacío, ahí había algo interesante, ¿no? Y Papin, después de inventar la olla a presión, que inventa también la válvula de seguridad de la olla a presión, inventa el motor atmosférico, propone la primera máquina de vapor.
basándose en las ideas de Huygens, pero quitando la pólvora y metiendo vapor. Agua que calentabas. Agua que calentabas. El vapor, para los que nos estén escuchando, ocupa 1000 veces más volumen que el agua. Por tanto, si yo meto agua a un cilindro y la llevo a ebullición, va a ocupar 1000 veces más y el pistón del cilindro va a subir. ¿Vale? Basándose en eso, Papin llegó a subir agua a 25 metros de altura. Bien, ¿por qué hacen esto? Toda la historia tiene un porqué. O sea, al final, la máquina de vapor no surge porque uno se levanta por la mañana y dice, voy a inventar la máquina de vapor, que me he levantado hoy curiosón. No, es que hay una necesidad imperiosa. El gran problema del carbón en Inglaterra, el gran problema de la minería en Inglaterra, era que las minas, y esto en Asturias lo conocemos muy bien, cada vez que tú haces un agujero en la tierra, la probabilidad de que pinches un acuífero subterráneo es altísima. Entonces, las minas tenían problemas enormes de inundación. Es decir, tú, conforme empezabas a cavar hacia abajo, se te acababa inundando la mina. Y esto era un problema enorme, y era un problema que no tenía solución, hasta tal punto que llegaron a decir que el gran problema de la ingeniería de la historia de la humanidad era sacar agua de las minas. Bien, la máquina de vapor surge como artilugio para bombear agua de las minas hacia afuera. Ese es el uso de la máquina de vapor, por eso surge la máquina de vapor. La máquina de vapor, la primera, la hace un ferretero inglés que se llama Thomas Newcomen en 1712. Si alguien va por el Museo de la Minería y la Siderurgia de Asturias, que está en el Entrego, ahí hay un modelo de la máquina de Newcomen y se puede ver. Y era muy parecido al de la máquina de Papin. Tenía un cilindro que tú echabas agua, calentabas por debajo con carbón, ese carbón, esa agua hervía, se expandía, levantaba el cilindro, que estaba conectado a un balancín, y hacía ese movimiento de sube-baja que todos conocemos, esas fuentes de agua de pequeños que le dábamos a la manivela, pues es lo mismo, pero movido con una máquina, ¿no? Era una máquina extraordinariamente grande, extraordinariamente ineficiente. Las crónicas decían que hacía falta una mina de hierro para construirla y una mina de carbón para que funcionara, pero funcionaba. Aquí hubo un tema muy importantísimo, ya sabes que los grandes descubrimientos de la historia muchas veces son casuales. Entonces, ellos tenían un cilindro grande que era de latón, generaban el vapor dentro, se expandía, levantaba el cilindro y luego había que esperar a que se enfriara y cuando se enfriara, pues por gravedad el pistón caía solo. Vale, ellos que querían enfriarlo rápido. Y esto todo el mundo lo sabrá porque cuando hacemos en casa la comida con la olla rápida y tienes prisa, cuando la olla rápida termina, ¿qué es lo que haces para enfriarla rápido? La metes debajo del agua del grifo. Si se enfría antes, baja la válvula antes y la puedes abrir mucho antes. Ellos hacían lo mismo. ¿Cómo enfriaban el pistón? Le tiraban agua fría por encima para enfriarlo. Y un día, el cilindro tenía un agujero, una soldadura que no habían arreglado bien y cuando le tiraron el agua fría se metió dentro del cilindro. Y al meterse dentro del cilindro, hizo un vacío tan rápido, ¡fua!, que colapsó el cilindro. Y dijeron, cuidado, esto es espectacular. Y se dieron cuenta de que si enfriaban el cilindro metiendo agua fría dentro, no tenían que esperar. Entonces la máquina de Newcomen llegó a hacer 12 ciclos por minuto, 12 sube-bajas por minuto, que era espectacular. Y llegaba a bombear agua a 50 metros de altura. Esto fue tan importante que a finales del siglo XVIII había 550 máquinas de Newcomen en Inglaterra. Y estamos hablando de 1712. Claro, todo esto lo coge el que todo el mundo cree que inventó la máquina de vapor, que es James Watt, pero James Watt no se empieza a ocupar de esto hasta 1763, que estaba en la Universidad de Glasgow y allí tenían una máquina de Newcomen. Y le dicen, oye, esta máquina no funciona bien, arréglala. Y se puso allí y dijo, bueno, no solo la voy a arreglar, sino que la voy a mejorar. Y entonces Watt en 1769 hace su máquina de vapor, que es mucho más eficiente, como el doble de la de Newcomen, aún así muy ineficiente, una eficiencia del 2%. Es decir, el 98% de la energía contenida en el carbón que se usaba se desperdiciaba, no se usaba para nada, pero descubre una cosa espectacular, que es capaz de cambiar un movimiento de balancín a un movimiento rotatorio en la máquina de Watt. Y eso nos abre la puerta a utilizar esa máquina de vapor para una enorme variedad de usos industriales, como por ejemplo los telares, las máquinas de desmotar algodón, etcétera, etcétera, ¿no? Y, claro, esto hace que explote la productividad de la industria inglesa a partir de
digamos que el último cuarto del siglo XVIII. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en una cuestión de epistemología, porque has lanzado un par de ideas que se nos suele olvidar. Es muy divertido cuando yo aquí me pongo el traje que habitualmente tengo que llevar cada día como director del programa de doctorado y me enfrento a mis estudiantes a los que les han explicado en sus cursos de metodología de investigación cómo hay que investigar y les han dicho, tú partes de una hipótesis es una respuesta y tratas de verificarla. En realidad nos acaba de explicar muy bien Manuel cómo se hace realmente la investigación. Tú partes de una pregunta. Tengo un problema que resolver, sacar el agua de las minas. No tengo la solución, tengo que encontrar la solución. ¿Vale? Fijaos, por lo general la ciencia se construye a partir de preguntas y no de respuestas. Las hipótesis son respuestas que no preguntas. Y en muchos casos la solución es una pura serendipia. Lo encuentro por casualidad. Maravilloso. Entonces, para que vean, cuando yo a mis estudiantes les insisto en que una buena investigación parte de una pregunta y no una respuesta, es precisamente por eso. Pero claro, con lo que estabas contando, las fechas que estás dando, volviendo a la historia de algo que has explicado rápidamente, la calidad del carbón escocés frente al carbón inglés. Entonces, claro, el Reino Unido se consolida como Reino Unido, se constituyó como Reino Unido en 1707. Hasta entonces son reinos separados. Pero fruto de las revoluciones del siglo XVII hay un enfrentamiento entre las corrientes absolutistas, las de los jacobitas, contra la nueva dinastía. Y claro, la última guerra jacobita, el último intento, vamos a decir, a la vez de secesión de Escocia, de Inglaterra, y a la vez de tratar de reimponer un último modelo absolutista, es 1745, que incluso nuestros amigos Hume o Adam Smith lo vivieron en sus carnes. O sea, estos chicos que los imaginamos siempre tomando el té con el meñique levantado, pues andaban refugiándose en casa porque había una guerra civil. Claro, en el momento que ya se pone fin definitivo a las revueltas jacobitas y por tanto Escocia queda plenamente integrado en Inglaterra, la capacidad de adquirir carbón escocés aumenta de forma notabilísima. O sea, ya estoy sacando carbón de Escocia a principios del 18, tengo la primera máquina de vapor que lo requiere, pero tras la guerra jacobita ya no tengo ninguna limitación a sacar carbón escocés y a partir de ahí, claro, puede llegar BAT y decir, no solamente puedo mejorar la máquina de Newcomen, es que además las circunstancias políticas y económicas me permite tener ya acceso al carbón de una forma, nunca me había reaccionado a las fechas. Interesantísimo. Entonces, conviértenos nuestra máquina de vapor en toda esa maquinaria que aparece en los libros. Las máquinas de la revolución industrial que no son la causa de la revolución, sino una de las consecuencias de la revolución industrial. Ya está la revolución industrial en marcha, tenemos a BAT con su máquina, a partir de ahí podemos meter todas las máquinas que queramos. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Lo que cuentas es muy interesante porque no solo hace falta carbón. El carbón escocés era de mejor calidad, pero en la Inglaterra, las tierras medias, Newcastle, toda la zona de Manchester, Liverpool, Birmingham, de la zona de Gales, había muchísimo carbón de peor calidad, pero muchísimo. El problema del agua, hasta que no solventaste el problema del agua, es que los costes de explotación de las minas eran altísimos, por tanto el precio del carbón era muy alto. ¿Por qué? Porque tú hacías una mina, excavabas unos cuantos metros, sacabas un poco de carbón, se te inundaba y la tenías que cerrar, ¿no? Estabas ante el clásico problema de los rendimientos decrecientes en economía. Claro, cuando tú desarrollas una tecnología que te permite extraer el agua, de repente puedes explotar el carbón en cantidades masivas. Los costes de explotación del carbón bajan, los precios bajan. Pero todavía había un ingrediente adicional que yo creo que es interesante que comentemos, que era los costes del transporte de carbón, ¿vale? Porque también hila mucho con la producción de hierro. Muy interesante este tema. ¿Cómo se transportaba el carbón? Tú sacabas carbón de las minas de cualquier sitio de Inglaterra, porque uno va a los valles de Asturias y cambias de valle a valle y los pozos mineros están distribuidos aleatoriamente por todos sitios, pero claro, hay que hacer caminos, carreteras hasta todas las bocas de mina, ¿no? Y esto era algo que no había en Inglaterra, no había esa red de carreteras. ¿Cómo se transportaba? El carbón se transportaba en carros tirados por caballos. Eso era la forma normal, ¿no? Pero esto era extraordinariamente ineficiente, muy, muy ineficiente. Y esto encarecía muchísimo el coste del carbón. Primero, hay una innovación tecnológica que hacen, que es que aparecen lo que ellos llamaban las wagonways.
que era que le ponían raíles de madera a los caminos. Con lo cual, el caballo tiraba de un carro, pero que iba por encima de troncos de madera. Esto ya disminuía bastante los costes, porque un mismo caballo podía tirar de muchos más kilos de carbón haciendo esto. Pero claro, descubrieron que es que esos raíles de madera les duraban más o menos un año. Cada año tenían que cambiarlos. De ahí también el uso de madera, ¿no? Para que veáis todos los usos que tenía la madera antes de la revolución industrial y del uso intensivo del carbón. Entonces, ¿qué hicieron? Otra innovación tecnológica. Le pusieron a las maderas por encima unas pletinas de hierro. Unas pletinas de hierro. De hierro primero fundido. El hierro fundido es frágil, luego de hierro forjado. ¿Quién hacía las pletinas de hierro fundido? Nuestro amigo Abraham Darby. ¿Vale? Esa fue la innovación. Ya duraban muchísimo más los troncos porque tenían encima una pletina de hierro. Luego descubrieron que si ponían ruedas de hierro a los carros, que además tuvieran pletinas laterales, como las ruedas de los trenes actuales, en las curvas el carro no se salía de los raíles. ¿Quién hacía las ruedas con pletinas? Nuestro amigo Abraham Darby. Y después ya descubrieron que si quitaban directamente la madera y hacían raíles de hierro, pues todavía era mucho mejor. ¿Quién hacía los raíles de hierro? Nuestro amigo Abraham Darby. Y así empieza el ferrocarril. Pero era un ferrocarril tirado por carros con caballos, cuidado. Entonces, esto disminuyó los costes de transporte, pero no tanto. Pero entonces hubo otra innovación tecnológica, que es también muy interesante, que es que se transportaba por agua. Y se empezaron a crear en Inglaterra los canales de agua, que eran canales de agua donde ponías un barco con el carbón y también era tirado por un caballo que iba andando por el borde del canal. Esto es espectacular. Uno de los canales más increíbles que hay en Inglaterra, que se puede visitar, es el canal de Bridgewater, que es del año 1760, que lo hizo el conde de Bridgewater, que tenía unas minas en la zona cercana de Manchester. ¿Te acuerdas en esa época cuando los nobles se iban a viajar por Europa para culturizarse, ¿no? Cuando uno lee el Conde de Montecristo y se encuentra al conde que está en Roma con Alberto de Morcerf y su amigo Franz de Pinet, que estaban 3 años sabáticos en Roma para culturizarse, la gente rica, ¿no? De Inglaterra. El conde de Bridgewater era uno de estos que se fue a Francia y allí se quedó maravillado con el canal du Midi. Y dijo, yo tengo que hacer esto en Inglaterra. Entonces hicieron un canal desde sus minas hasta Manchester, que además lo hicieron muy bien con topógrafos, con lo cual no necesitaba esclusas para los cambios de nivel, como el canal de Panamá ni como el canal du Midi, y directamente buscaron el llano desde sus minas hasta Manchester. Eso disminuyó los costes de transporte de carbón a la mitad, porque es muy importante que la gente entienda que para el progreso de las sociedades no solo hace falta energía barata. Si la energía no es abundante y no es barata, no nos sirve de nada. Lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Y eso bajó, como digo, los costes del carbón a la mitad. Y eso hace nuevamente una explosión del uso del carbón en Inglaterra. Claro, de nuevo estamos estás hablando de 1760, por tanto, según va aumentando la demanda, según las necesidades van exigiendo mejoras, pues ahí es cuando se introduce. De nuevo, otra ventaja. Aparentemente Inglaterra fueron capaces de desarrollar canales que, por ejemplo, en el mundo hispano no se hacen. Estamos hablando de 1760, estamos hablando aproximadamente de los tiempos en que el Carlos III llega a España y se lanza a su gran proyecto de grandes canales, ¿no? El canal de Castilla, que había de sacar el trigo segoviano por Santander, el canal imperial, que había de comunicar todo el Valle del Ebro, esos dos canales ambiciosos que desde Madrid tenían que unir con Lisboa y con Sevilla. Pero claro, hay un par de diferencias respecto a la geografía inglesa, y es que la orografía castellana es un poco más accidentada que la de Inglaterra y la cantidad de agua que tienen los ingleses que les cae del cielo es más numerosa que la que cae en Castilla. Entonces ese detalle a lo mejor Carlos III no lo tenía en mente. No lo tenía en mente, desde luego. Y luego a partir de aquí hay una cosa muy interesante, que es que en el año 1800, ya estamos inaugurando el siglo XIX, expira la patente de Boulton-Batt, de la máquina de vapor. Batt se asoció con una persona que ponía el dinero, que era Boulton, y la máquina en realidad, la empresa se llamaba Boulton-Batt. Expira la patente y eso abre la puerta a la innovación. 1800. En 1801, un tipo que se llamaba Trevithick le pone una máquina de vapor chiquitita a un carro. Y la Nochebuena de 1801 se pega por Londres el primer paseo en
el prototipo de un automóvil. 1801 subió una cuesta para maravilla de todo el tal y al llegar arriba se cayó en una zanja, ¿no? Pero funcionaba. De hecho, luego hicieron uno que durante 6 meses estuvieron pasándose por todo Londres, dicen las crónicas, que para deleite de la sociedad y espanto de los caballos, ¿no? Pero debe hacer bastante ruido aquella máquina. Pero fíjate, ¿dónde estamos ya? 1801. Y entonces había en aquella época un debate muy interesante, que era que, claro, la gente no tenía claro, dice, vale, espera, si yo pongo unas ruedas de hierro sobre un raíl de hierro que tiran caballos, funciona, es perfecto, lo hemos probado durante años. Pero si yo pongo unas ruedas de hierro sobre un raíl de hierro en una locomotora que autoempuja, es decir, que la tracción viene de las propias ruedas, había un debate muy interesante a principios del 19 que decía, eso no va a funcionar porque la rueda va a patinar. Eso es un debate que tenían, que duró años, hasta que hicieron la prueba. Dicen, bueno, vamos a hacer la prueba. Y entonces en 1804 se hizo la primera prueba con una locomotora que tiraba una carga de 25 toneladas y funcionaba. Dijeron, esto funciona. 1804. En 1831... Espera, ¿y cómo resolvieron el problema de si la rueda iba a girar sobre sí misma sin avanzar o avanzaba? No, pues simplemente la hicieron y... Es una cuestión física y ya es una está. cuestión física, pero bueno, Ya había está. una discusión, ¿no? Probaron. 1804, 1831, la línea de ferrocarril Liverpool-Manchester ya llevaba decenas de miles de viajeros con trenes que se movían a 50 kilómetros por hora. Solo 30 kilómetros, solo 25 años después. Con esto quiero decir, y lo comentamos también en el otro episodio, que no solo son los cambios tan profundos que sufre la sociedad, sino la velocidad a la que esos cambios tienen lugar, ¿no? Decía Chipola, que es un historiador, decía que si uno cogía un romano del siglo I después de Cristo y lo ponía en Londres del siglo XVII, bueno, no iba a estar muy fuera de lugar, ¿no? Al final dices, bueno, sí, me habéis saltado aquí 1600 años, me habéis puesto aquí, pero lo que veo me resulta familiar. Veo carros tirados por caballos, en Roma lo había, veo que la gente camina, en Roma lo hay, veo que las casas son, bueno, mejores, pero parecidas, no me llama tanto la atención. Ahora, si coges un inglés del siglo XVII y lo pones en el Times Square de hoy, en el Piccadilly, perdón, de hoy, no, entonces es que no, es espectacular. No solo los cambios profundos, sino la velocidad a la que se dan esos cambios, ¿no? Sí, porque además lo interesante de lo que nos estás contando es ese salto que se produce, porque en principio estamos viendo que todo está vinculado a procesos ingenieriles muy concretos, realmente muy, muy concretos. O sea, quiero mejorar mi producción, necesito extraer más carbón, para extraer más carbón tengo que liberar el agua con que se me inundan las minas, entonces genero una máquina de vapor, pero entonces, claro, la máquina de vapor necesita más carbón, por tanto tengo que transportar el carbón. O sea, estos señores que estaban haciendo estas innovaciones no estaban pensando en hacer una línea ferroviaria. Pero en el momento que todo eso está en marcha, llega el siguiente emprendedor y el siguiente emprendedor y el siguiente emprendedor que dice, oye, pues igual que sacamos carbón de la mina, esto podemos convertirlo en un tren y poner pasajeros, y los pasajeros se pueden desplazar, y en el momento que se puede desplazar, ese movimiento campo-ciudad para concentrar mano de obra se intensifica aún más, con lo cual tengo una mayor cantidad de especialistas que pueden trabajar. Entonces, claro, como tú dices, a partir de ahí, el ritmo de cambio es increíble a golpe de emprendedor que dice, oye, si haces esto puedo hacer 10 cosas más. Claro, el emprendimiento siempre surge para solucionar un problema que existe. O sea, uno no emprende, ¿no?, a lo loco, ¿no? Siempre es para solucionar un problema que el mercado te va a comprar, es decir, porque hay una necesidad del mercado. Y después de, fíjate, estamos en 1830, pero vamos a volver un poquito atrás, pero no mucho, porque claro, ¿cuál es la siguiente fuente de energía después del uso intensivo del carbón? Pues ya viene el petróleo, ya, ¿no? Estamos en 1830. Digamos que de los combustibles fósiles, el primero que se empieza a utilizar es el carbón de manera intensiva, y después viene el petróleo y el gas. El petróleo y el gas siempre vienen juntos, normalmente, ¿no? Porque cuando uno pincha un pozo de petróleo, normalmente hay gas también, gas metano, gas natural, lo que llamamos gas natural. El gas natural era conocido ya desde la antigüedad. Hablamos en el otro episodio de que ya los chinos, antes de Cristo, utilizaban gas para hacer salmueras y que lo conducían por tuberías de bambú. El gas es un tema complejo de manejar. El gas no se empieza a utilizar de manera intensiva de verdad, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los gasoductos, es decir, cuando la industria del acero está lo suficientemente desarrollada para poder hacer miles de kilómetros de gasoductos para canalizar el gas, ¿no? Pero su uso se conoce desde la antigüedad.
el oráculo de Delfos, cuando la pitonisa baja al Aditon, ¿no? Para leer el futuro. Hoy sabemos que en Delfos justo ahí estaba en una falla donde había muchas efusiones de metano y etano, que eran gases embriagadores. Es decir, la pitonisa veía el futuro y veía lo que hubiera que ver después de meterse allí un rato, ¿no? Pero en el siglo XIX el gas se quemaba, se tiraba. Es decir, era un desecho de buscar petróleo, porque no servía para nada, porque no lo podías utilizar. Sin embargo, porque no lo sabías cómo llevar a los sitios de consumo. Sin embargo, el gas ya se utilizaba desde finales del siglo XVIII para iluminación, pero era gas que se obtenía a partir de la destilación del carbón. ¿Vale? De hecho, hablábamos antes de Boulton Bath. Boulton Bath en su fábrica, en 1800, ellos tenían iluminación por gas ya. Y en 1803, en Londres ya se utilizaba gas como iluminación de las calles, en las farolas. Pero era gas que se obtenía a partir del carbón. El carbón ha sido una fuente histórica de muchos productos muy interesantes. De hecho, si uno tiene interés, puede ver cómo en la Segunda Guerra Mundial el ejército nazi, fundamentalmente, el petróleo que obtenían era a partir de un procedimiento que habían inventado ellos en los años 30, el proceso Fischer-Tropsch, por el cual producían combustible líquido a partir del carbón. Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, llegaron a comerse el carbón en forma de margarina. ¿Vale? O sea que del carbón se pueden obtener muchísimas cosas. Y disculpa, antes de que sigamos con el gas y el petróleo, y el carbón sigue siendo utilizado de forma masiva hoy. No, pues claro, es una de las... es una, si no es la segunda, es la primera fuente energética mundial. Hay países como China donde es la primera fuente energética mundial, ¿no? Todavía no han hecho la transición los chinos del carbón al petróleo, algo que en Estados Unidos se hizo en los años 60 del siglo pasado. El petróleo empezó a ser la primera fuente energética de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, pero los chinos todavía no han hecho esa transición. Y supongo que no han hecho la transición porque estás hablando de todas las propiedades del carbón y por lo barato que es obtenerlo. Bueno, es que ellos tienen muchísimo carbón y muy barato, efectivamente, y petróleo no tienen tanto, ¿no? Bien, pues sigue con el gas. No, bueno, llegamos al gas. El gas no tiene mucho más interés hasta su uso intensivo después de la Segunda Guerra Mundial, pero el petróleo, que se conocía también desde antiguo, ya Colón en Trinidad calafateaba barcos con petróleo. Calafatear barcos. Bueno, tú nos contaste petróleo. La otra que se calafateaba barcos en Oriente Medio en el 2000 a.C. Sí, ¿no? no, calafateaban con petróleo. Pero quiero decir, en América Central, pues ya Colón usaban el petróleo, ¿no? Es decir, su uso era conocido desde muchos siglos antes, pero no utilizado de la manera, digamos, inteligente o industrial que se empezó a utilizar después en la segunda mitad del siglo XIX. El primer pozo de petróleo se hace en Pensilvania, un caballero que se llamaba Drake, en 1859. Perfora el primer pozo de petróleo. Previamente, unos químicos, tanto en Canadá como en la Universidad de Yale, habían hecho pruebas con el petróleo, lo habían destilado, lo habían craqueado y habían demostrado que de esa cosa que ellos llamaban aceite de roca. De hecho, Drake trabaja para una empresa que es la Pennsylvania Rock Oil Company, el aceite de roca, que ahí había también ahí había magia interesante en el tema este del petróleo. Y destilándolo fueron capaces de sacar un montón de compuestos, disolventes para pinturas, gases para alumbrado, aceites para lubricación, es decir, ahí había cosas en el petróleo. Pero a pesar de todo, antes de ese pozo de petróleo ya había un uso del petróleo más allá del calafateado. Sí, había usos. Ya se utilizaba como combustible y alguna forma para iluminar o para... O sea, hay tribus indias de América del Norte que utilizaban el petróleo para muchas cosas, incluso para hacer ungüentos para sanación, en fin, para impermeabilizar pieles, se utilizaba para mucho, pero no de manera industrial, ¿no? Vale. Que es lo que estamos aquí tratando de explicar. Entonces, 1859 empieza la industria del petróleo. Pero claro, 1859, ¿qué pasa en 1861 en Inglaterra? Digo, en Estados Unidos. La guerra civil. La guerra civil. Claro. ¿Qué pasa aquí? Muy interesante este tema. ¿Cómo se calentaba la gente? ¿Cómo se calentaba? No. ¿Cómo se alumbraba la gente en esa época, tanto en Europa como en Estados Unidos? Fundamentalmente con un material que se llamaba trementina. ¿La trementina qué es? Pues un material volátil que se sacaba de la resina de los pinos. Esa era la principal fuente de alumbrarse, ¿no? De dar luz a las lámparas. Porque era un
Era un producto que no olía muy mal, alumbraba bien, no era excesivamente caro y se exportaba muchísimo a Europa, O desde sea, Estados que Unidos. quede claro, porque pensemos que en nuestro público joven estamos alumbrando con fuego. O sea, eso se quema. Sí, sí, claro, estamos O sea, alumbrando eso con genera fuego. eso genera una llama y esa llama, pues claro, Correcto. hoy estamos acostumbrados a la luz eléctrica y cuando uno piensa en que te están iluminando, piensa en esto. Pero claro, aquí estamos hablando de iluminación Esto se mediante... inventa Por eso. no mucho después, ¿eh? Pero quiero decir que estamos hablando de iluminaciones siempre con llama. Siempre con llama, efectivamente. Entonces, la Guerra Civil Americana interrumpe el suministro de trementina desde el sur, que era fundamentalmente donde se producía, hacia el norte. En el norte se quedan sin trementina. Sobre todo la Unión hizo un bloqueo naval a todos los barcos, tampoco les dejaba ir a Europa. Entonces, había una escasez brutal de trementina. ¿Qué hace la gente cuando hay una escasez de algo? Buscar alternativas. Casi esquilman las ballenas, porque las lámparas también se utilizaba lo que se llamaba esperma de ballena, que no es esperma de ballena, es un aceite que está en la zona de la cabeza de las ballenas, que es un líquido blanquecino, que era muy apreciado también. Y casi esquilman todas las ballenas por la escasez de trementina, ¿no? Pero la guerra civil termina y empiezan a desarrollarse los primeros oleoductos. Estamos hablando de 1865, cuando termina la guerra civil americana, pero en 1856, un poquito antes de que empezara, un señor que se llama Bessemer desarrolla el método para producir acero, que es otra de las grandes disrupciones tecnológicas, la producción de acero. ¿Por qué? Porque hasta entonces se producía hierro fundido, que es frágil, hierro, el que calientas y golpeas, hierro forjado, que es más maleable y más duro. Por ejemplo, la Torre Eiffel está fabricada con hierro forjado. Ujú. Por eso la Torre Eiffel cada 7 años la tienen que pintar, porque si no se les oxida, ¿no? Ya cuando se construyó la Torre Eiffel ya existía el método de Bessemer, ya se podría haber hecho con acero, pero no se hizo con hierro. Pero ya existía el acero, ya se empiezan a fabricar tuberías para oleoductos y también para gasoductos, aunque no se utiliza de forma masiva, ¿no? Y ese es el origen del petróleo. Recuérdanos las virtudes del acero respecto al hierro. Bueno, las virtudes del acero con respecto al hierro, primero que es más duro, menos frágil y además si se alea con níquel, con cromo, con molibdeno, es inoxidable, cosa que el hierro no tiene. Por eso la Torre Eiffel la tienen que pintar cada 7 años porque se les oxida, ¿no? Porque el hierro se oxida muy fácilmente. Y este es el descubrimiento del petróleo. A partir de aquí ya todo va de corrido. Imagínate, termina la Guerra Civil Americana y en 1860, un poquito antes, un señor francés fabrica el primer motor de combustión interna, que funcionaba con gas, no con petróleo, funcionaba con gas de alumbrado, ¿vale? En 1876, Otto desarrolla el motor de 4 tiempos. 1885, Benz, el motor de gasolina. Y en 1892, el motor diésel. O sea, el desarrollo a partir de la industria del petróleo es brutal, es lo que nos ha llevado a los seres humanos a las mayores cotas de progreso de la historia de la humanidad, ¿no? Si estamos aquí es gracias a la revolución industrial y gracias al uso de los combustibles fósiles. El petróleo fue muy importante y en esa época también aparece la otra disrupción tecnológica que es absolutamente maravillosa, que es la electricidad. La electricidad, porque la electricidad tiene una particularidad que no tienen el resto de energías, que es que la puedes producir en un sitio y consumirla en otro. ¿Esto de qué te sirve? Bueno, para empezar, que tú no tienes por qué tener una fábrica al lado de un río donde funcionaba tu telar con tu molino de agua, ¿no? Puedes poner la fábrica donde te dé la gana, algo que antes no sucedía. La electricidad es extraordinariamente interesante también. Empieza a desarrollarse, empieza a mediados del siglo XVIII, ¿no? Lo que se conocía en aquel entonces era la electricidad estática. El famoso experimento de Franklin con la cometa es de 1752, ¿no? Los experimentos de... O sea, Franklin con la cometa buscando un rayo. Buscando un rayo, ¿no? Y para demostrar que la energía del rayo era la misma energía de cuando hacías así y te cargabas y saltaba una chispa. Era la misma, la energía estática, que era la única que conocían. Los experimentos de Galvani con las ranas, ¿no? Que le ponía una electricidad al nervio y la pata de la rana se movía.
o de galvánico las pilas, ¿no? Estamos hablando de finales del 18, ¿no? Pero la electricidad empieza en realidad en el primer cuarto del 19, cuando Ørsted, que es un físico, descubre que si tú tienes una aguja imantada, una brújula, y al lado tú tienes un cable, al cable le pones una corriente eléctrica, haces pasar una corriente por el cable, la aguja de la brújula se mueve. Esto quiere decir que cuando una corriente pasa por un cable, se genera un campo magnético. Serendipia, una vez más. Serendipia, una vez más. Y unos pocos años después, otro físico brillantísimo, Faraday, descubre lo contrario. Dice, espera, que Ørsted me dice que si yo paso una corriente por un cable, la aguja de la brújula se mueve. Pero yo acabo de demostrar que si yo cojo un imán y cojo un cable y le doy vueltas en forma de espiral y meto el imán dentro, un cable por el que no pasa una corriente, si yo muevo el imán dentro así rápido, se genera una corriente eléctrica en el cable. Entonces, fue la demostración de que un campo eléctrico genera un campo magnético y un campo magnético genera un campo eléctrico, ¿vale? Y aparece el electromagnetismo, la electricidad. Y esto, claro, es espectacular. Solo 6 años después, Morse desarrolla el telégrafo, 1837. Y a partir de ahí hacía falta algo que nos permitiera producir electricidad a partir de energía mecánica. Y entonces, ¿cómo se hace? En 1873, un señor que se llama Graham desarrolla la dinamo, la que todos teníamos en las bicicletas. Que tú, dando vueltas a algo, se enciende una bombilla. ¿Por qué? Porque pones un imán dentro de una bobina, le haces girar y genera una corriente eléctrica y enciendes una bombilla, ¿vale? Por cierto, la bombilla incandescente de filamento de carbono la desarrolla Thomas Edison en 1789, ¿vale? 1879. Todo es de la misma época, ¿vale? A partir de aquí, todo se va a acelerar de manera espectacular. Daos cuenta de lo espectacular de la época, ¿no? En los 9 años que van de 1879 a 1888, en esos 9 años se inventa la bombilla, el transformador, la turbina de vapor, el motor eléctrico, el motor de gasolina, la primera central hidráulica y la primera central de carbón, que también hace Thomas Edison, en 9 años. La explosión de progreso, la explosión de crecimiento, la explosión económica, la explosión de riqueza, la explosión de nivel de vida es inédita en la historia de la humanidad hasta esa época, ¿no? Pues bueno, Manuel, nos quedamos con la emoción de querer saber más, pero el tiempo se nos acaba. Así que nos vamos a quedar aquí en el momento que para nuestros espectadores han entendido la importancia de los recursos fósiles, carbón y petróleo, en el desarrollo de la humanidad. Y en algún momento tendrás que vincularnos esos recursos con la electricidad. Pero para eso, si me permites, te voy a emplazar a un nuevo programa dedicado a esta historia de la energía. Estupendo. Estamos a principios del siglo XX ya. Sí. Finales del XIX, principios del XX. Sí, porque en algún momento yo quiero que lleguemos a mi energía favorita, que es la nuclear. Perfecto. Faltan unos 30 años. Habrá tiempo para ello. Así que espero que a ustedes les haya satisfecho. Yo estoy entusiasmado aquí aprendiendo, ¿de acuerdo? No hago más que en mi cabeza ir ordenando todos los elementos que Manuel me está poniendo. Todo eso que, a la larga, estos nombres que todos hemos conocido a través de los libros, ¿no? Los Faraday y los Edison, que de repente encajan dentro del contexto histórico y uno piensa, ya entiendo por qué estos chicos estaban ahí. Así que bueno, como te digo, Manuel, espero poder contar contigo en un futuro programa de Pedazos de Historia. Y a mí solamente me queda agradecerles que nos hayan acompañado. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la revolución industrial y sus energías tanto como he disfrutado yo. Como siempre, invitarles a que nos apoyen suscribiéndose a nuestro canal y, si es posible, haciéndose miembros de nuestro club de socios, que es la mejor garantía para que podamos seguir adelante en Big One. Y solo invitarles a futuras ediciones de Pedazos de Historia.